Karina Perticone es semióloga y especialista en comidas y demás, comidas nacionales argentinas, pero primero vamos a saludarla. Karina, ¿cómo estás? Jorge Ferradas, la Buenas presentación, tardes a sí. todos. La primera pregunta que tengo para hacerte, que recién off the record entre los tres dijimos, ¿por qué una semióloga se dedica a la cocina fundamentalmente? O a lo mejor es lo que nosotros creemos y es un hobby la cocina y sos semióloga más que otra cosa. Contame eso. En realidad porque no soy semióloga, sino semiotista. Lo que pasa es Ah, que acá bien. Bien. semiotista no se usa la palabra y bueno, semióloga, pero soy semiotista. Los semiotistas trabajamos sobre otras materialidades, sobre otras formas de producir sentido, además del lenguaje verbal. Ujú. Y yo lo que quería, o sea, yo estudié, hice una carrera que era 70% semiótica porque quería entender cómo se formaban las culturas alimentarias, Ah, muy Claro, ¿no? Y lindo. perfecto. entonces Muy fui a bien. buscar eso. Como no hay donde estudiar eso, lo estudié en la Universidad de Arte, pero me sirvió igual porque por otro lado estudié antropología de la alimentación, por otro lado historia de la alimentación y bueno, juntando todo pude entender cómo venía la cosa. Claro, Karina, buenas tardes. Gustavo Sánchez Romero es mi nombre. Nosotros Buenas nos tardes. preguntábamos cómo es este cruce conceptual, pero ahora que vos nos decís, por ejemplo, que tiene que ver con la creación de sentido, nos resulta Claro, totalmente Claro. entendible, porque qué sé yo, un deportista genera sentido, un grupo claro. cultural genera sentido, la belleza genera sentido, la estética y también la comida, naturalmente. Ujú. Totalmente, totalmente. La comida, o sea, ahí está el sentido que genera la comida y el sentido que generan los discursos alrededor de la comida, que se están entrecruzando todo el tiempo, ¿no? Claro. Claro. Y entonces, y eso es muy fuerte ahora, mediáticamente. En todos lados se habla de comida, de cocina, parece como una gran obsesión a nivel mundial. Y bueno, entonces, para poder entender cómo funciona eso, estudié esas cosas. Claro, tanto es así que ahora hay una publicidad muy conocida que la escucho en radio todo el tiempo que es si metele polenta, estamos todo el tiempo refiriendo a los aspectos de la vida a través de la comida, qué sé yo, no sé, Sí, sí. ayúdenme, pero ponele polenta, qué sé yo, Sí, Sí, sos sí, un bombón. sos un sí, bombón, estás exacto. hecho una papa, qué sé yo. Sí, sí, sí. Hay un Claro, montón de formas de metáforas que están Exacto. vinculadas a la A la comida. claro. comida. Karina, buenas Sí, sí, tardes. totalmente. Mechi Terán te Hola, saluda. Mechi. ¿Cómo andás? Karina, ¿qué es lo más representativo, si es que tenemos, de nuestra gastronomía? Si se puede hablar de una gastronomía argentina. De nuestra cultura alimentaria, porque Ah, acá el término gastronomía está bien. muy vinculado a la cocina, al negocio Ah, culinario perfecto. Bien. y de bebida, ¿no? Ujú, Acá lo usamos mucho con ese sentido al término gastronomía. bien. De nuestra cultura alimentaria en cuanto a prácticas cotidianas, lo más representativo es milanesa, asado, empanadas, pizza, eso es como lo que más en cuanto a prácticas cotidianas, Sí. ¿no? Lo que se llaman las endococinas. Ujú, Y en cuanto a exococinas o cocinas de festejo o cocinas de la mirada pública, sí. Ajá. y cocinas con carga, digamos, simbólica especialmente fuerte, por ejemplo, es el locro, la carbonada, Ujú. bueno, los pastelitos, Las ¿no? empanadas. Todo lo que, las empanadas también, todo lo que vinculamos a ese ideal de criollo Claro. que es un ideal creado tardíamente, pero que no sale de la nada, que tiene sus Claro, fuentes en la cocina de los siglos XVII y XVIII, de acá, Sí. claro, pero incluso digamos. cuando usted menciona pizza, ahí hay otro punto de encuentro en el entretejido que es las culturas migratorias o las corrientes Claro, sí. migratorias. Entonces, Por ¿cómo? eso digo, una cosa es la comida cotidiana y otra cosa es la que elegimos para que nos represente por su historia, por su peso histórico. Perfecto. Pero Karina, las dos nos representan. y con las comidas guaraníes, por ejemplo, ¿qué ha pasado? Lo que pasa es que cuando hablamos de cocinas guaraníes, No, no sabemos si estamos hablando de cocinas guaraníes, ya están muy Ah, mestizadas, ¿no? perfecto. Ujú.
O sea, el tipo de chipá que acá es más conocido, en Argentina, bueno, en Paraguay también, que es el chipá aramiroquesú, que acá nosotros le decimos chipá y nada más. El de mandioca, el de harina de mandioca. El almidón de mandioca y queso, Claro. ese, no es posterior a la conquista, porque no había queso acá. Claro. Claro. Entonces es algo mestizo, no es algo que podamos decir, esto es guaraní, prehispánico. Entonces hay que ser muy cuidadoso, ¿no? Con cómo usamos los términos. Claro. Por supuesto que hay una carga de la cultura guaraní, pero también hay una carga de lo que vino con la conquista. Bueno, respecto de eso, ¿qué querías preguntar, Mechi? No, ¿por qué no tenemos, es decir, cuando hablamos de comida o de un plato argentino, hay una multiplicidad de exponentes? ¿Por qué, sí, claro. ¿por qué es eso? ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo? Por ejemplo, acá en nuestra zona es el pescado. Sí, maravilloso. Maravilloso, tenés que venir a comer pescado acá. Sí. ¿Por qué? A ver, a lo que yo quería apuntar es, ¿hay una gastronomía? Bueno, vos decís que no es, que mejor hablemos de, digamos, otro concepto, ¿no? Pero argentino, identitario, un plato que nos represente. ¿Sí? Sí, todos los que te dije. Mira. Todos los que te dije nos representan. Por supuesto que, a ver, si vos querés elegir uno, lo que tenés que elegir es uno que sea practicado en todo el territorio, porque el tema del país es que el territorio es muy grande, muy diverso, son muy diversas las cocinas y está como constituido en varias capas, ¿no? Entonces tenés una capa que es unificadora, que es en la que por lo general se irradia desde capital a las capitales de provincias, ¿no? Y esto es un proceso que viene pasando desde el siglo XVIII también. Y que sigue y continúa y sigue siendo así, y después tenés las cocinas más regionales, más que tienen que ver tanto con los productos como con la tierra, como con la cultura, porque donde llegaron migrantes de determinadas regiones del mundo, se arraigó esa cultura. Por eso en la región de las sierras centrales, lo que antes se llamaba región de las sierras centrales, pero que sería lo que está entre el noroeste y Cuyo, por eso ahí en Salta, sur de Salta, en Catamarca, hay pedís una empanada y si no la pedís criolla te traen una fatay. Claro. Bueno, y acá tenemos, por ejemplo, la baña cauda. Acá en nuestra zona es la baña cauda, la torta alemana. Claro, la torta alemana, totalmente. Y hay un montón de cosas de la cocina santafesina antigua que se perdieron y que son súper interesantes y no entiendo por qué los santafesinos no las están recuperando. Por ejemplo, desde ya les digo. A ver. Desde como el tulpo de pato, que es un pato, mira. O sea, se come. El pato en Santa Fe era importantísimo. Yo era chica, iba a Coronda, comía los patos que cazaba mi tío y que hacía mi abuela en el horno de barro, ¿no? Con las hierbas de la zona. Mirá. Yo no sé por qué en Santa Fe no se usa más la marcela, la viravira. Porque ya no hay más, Karina. Se han perdido porque las urbanizaciones han ocupado gran parte de los campos. Nadie la produce, nadie la vende, porque nadie la demanda. Entonces es como un, ¿viste? Claro. Bueno, iba a cazar sirirí su tío y después los comían a los patos en el horno. Sí, comíamos, y bueno, y con eso, mi abuela, uno de los platos que hacía era como una especie de guiso de pato súper antiguo, que se llamaba estofado, súper antiguo, que llevaba un montón de especias, porque antes se cocinaba con mucha especia. Esta idea de que la cocina argentina no lleva especias, y sí, la cocina argentina. Claro que sí. Bueno, pero también tiene que haber ahí alguna cuestión vinculada a las nuevas representaciones simbólicas, porque la carne de pato es una carne negra. Sí, por supuesto, pero sabés que lo que tiene, por supuesto, se dejó de comer el pato, pero también, a ver, por cuestiones de costo, cuestiones de que cambian las modas, un montón de temas, ¿no? La cuestión es que, por ejemplo, acá en Buenos Aires, que también se comía muchísimo pato,
se comía muchísimo pato porque salían a cazar los patos en la laguna, en la zona de Valvanera, había lagunas, iban a cazar los patos ahí, ¿no? Y se comía mucho pato, y se comía el batitú, que es un tipo de pato también, que era como muy apreciado, desapareció. Y en los 90 vinieron y nos vendieron el pato como una cosa francesa, elegante, refinada, de prestigio. Pato a la naranja, pato a la naranja. Y yo digo, somos todos tarados, ¿viste? Nos dejamos Claro. Si no, a ver, perdóneme, si nos habremos acostado sobre los yuyos con el llamando a los patos para tirarle. Digo. ¿Viste? Digo, claro que sí. ¿Cómo no recuperamos eso? Por ejemplo, bueno, el pescado allá es maravilloso, maravilloso. ¿No? Todas antes se hacían unos pasteles rellenos de pescado, pasteles grandes de fuente, que eran muy de allá, de Santa Fe, de los se hacían hamburguesas, chorizos, porque salían los surubís tan grandes, de 90, 100 y pico de kilos, entonces la carne se aprovechaba. Claro. Que ya no existe. Ahora por otra parte. Se está recuperando, pero el problema es que se está recuperando también como cosa de prestigio, entonces es caro. Claro. Karina, lo que antes era barato, ahora es caro. Hablando de esto del prestigio y tal, el concepto cocina de autor, ¿qué opinión te merece? Que uno pone cara como de, bueno, es exquisita, es como algo muy top. ¿Existe la cocina de autor o nos están vendiendo? Lo único que sé es que me cago de hambre con la cocina de autor, nada más, perdón. Y que dejas un billete. Sin eufemismos. Totalmente. Miren, cuando fue en 1970 una de las etapas de la renovación de la cocina francesa, la última, digamos, gran etapa, que fue en los 70s, ¿no? El tipo que era la imagen pública en el mundo de la Nouvelle Cuisine, la famosa Nouvelle Cuisine, que era Paul Bocuse, que se murió hace unos años, decía, la verdad, que la Nouvelle Cuisine es nada en el plato, todo en la cuenta. Claro. Tal cual. O sea, lo decía él. Claro, ¿no? bueno. Entonces, bueno, obviamente ahí empezó a pesar el cambio de paradigma corporal también, ya no era lo mismo el umbral que marcaba qué es tener sobrepeso y qué no, se corrió y entonces eso hizo que cambien todas las... Pero bueno, también está esta cuestión de te pongo todo chiquitito, te cobro carísimo. Claro. Por supuesto, ojo, no es un capricho, hay mucha mano de obra a veces, ¿no? Los costos de la gastronomía, y ahí sigo gastronomía porque estoy hablando del negocio gastronómico, ¿no? Son altísimos, o sea, yo se los cuento porque yo ya no soy más becaria de CONICET, ya terminé mi beca, ya termino mi tesis, la entrego dentro de poco, y entonces trabajo para una empresa gastronómica. Y cuando veo lo que son los costos, yo me quiero morir, no puedo creer lo que son los costos. Entonces, es caro. ¿Por qué es caro? Porque es cara la materia prima, lleva mucha mano de obra. Entonces, bueno, tras que es caro, digo, algunos se abusan. Claro. Algunos se abusan, porque encima negrean empleados, ¿no? Claro. Todo el chiste que ya sabemos. Sí. Debe ser uno de los rubros donde más empleo negro hay. Sobre todo, encima, a chicos que pagaron una escuela de cocina que no es barata para recibirse. Sí. Claro. Karina, no teníamos el dato que era investigadora, bueno, al menos yo no lo leí, de que era CONICET. Investigadora del CONICET. Pero sí, becaria. Todavía más. Investigadora becaria. La verdad que me produce una profunda admiración porque, a ver, yo soy comunicador, sé perfectamente, estudié comunicación, me recibí, sé perfectamente lo que es la semiótica, la semiología. Me cuesta mucho interpretar cómo lleva Cecil Jacobson a este mundo, pero más todavía cuando usted se enfrenta epistemológicamente frente a un problema que tiene que ver con los cambios en el cuerpo, con los cambios en la economía, con los cambios en la cultura urbana, hasta con los cambios en la movilidad. Debe ser muy difícil intentar encontrar el sentido a lo culinario cuando uno tiene tantas variables que lo modifican. Sí, bueno, justamente por eso me llevó tanto tiempo
tanto tiempo de estudio, porque tuve que aprender cosas muy, o sea, desde el proceso de hominización, ¿no? Cómo la comida, cómo el tipo de nutrición, cómo pasamos al omnivorismo y cómo el omnivorismo nos hizo humanos, y cómo la cocción de los vegetales también colaboró con el desarrollo cerebral. O sea, desde ahí, desde cosas bióticas, fisiológicas, genéticas, desde ahí hasta teoría del arte, estética, me llevó muchos años. La incorporación de los más media, por ejemplo, los 70, cuando explota la televisión de Estados Unidos, aparece la cultura de la dieta. Casualmente hoy es el día de Entonces digo, claro, qué bárbaro, ¿no? Porque son tantas cosas que intervienen que ¿cómo recorta el problema, digo? Te voy a hacer una pregunta más mundana, porque si no, la gente te estamos elevando demasiado. Karina, bueno, sos una estudiosa de la cocina. ¿Qué tal sos cocinando? Porque si no, viste, mucho libro, digo, y en la cocina, ¿cómo te desempeñas? No, y yo primero que nada, de todo, me recibí de cocinera. Bien. No dejaste nada librado al azar, ¿eh? No, yo soy la reina del ñoñismo, olvídate. O sea, olvídate. Aprendí todo lo que había que aprender, a cultivar, a cazar, todo. Pero yo no quería ser cocinera, yo quería ser periodista gastronómica. Y veía que había tanta zaraza, que dije, bueno, por lo menos voy a estudiar cocina para conocer cómo se hacen bien las cosas. Y cuando estaba estudiando cocina me di cuenta de que la idea del hacer bien no es un absoluto, como todos pensamos así porque sí, sino que es una construcción, ¿no? Y es una construcción y a veces es bastante arbitraria. Entonces, y que los modelos del bien o de lo que está bien o de lo que está mal se toman de determinados consumos ¿no? A ver, ¿qué comen los famosos? ¿Qué comen los ricos? ¿Qué salen en las revistas? ¿Qué vemos en la tele? ¿Qué vemos en las películas? Esos son eran los grandes difusores antes de que hubiera todos estos canales, ¿no? De cocina 24 horas, webs, Instagram y todo lo que hay ahora. Sí, la verdad. Pero te iba a preguntar, ¿qué te parece estos programas? Vamos terminando porque es largo, estaríamos toda la tarde hablando con vos, es un tema que nos interesa muchísimo. ¿Qué opinas de los programas, de estos concursos de cocina y demás de televisión? ¿Cómo te cae? Y ahí la cocina, la verdad que es lo que... No, yo me aburro mucho, pero la cocina es lo que menos importa. Claro. Porque lo que importa son las historias de los participantes, lo que importa es contar una historia interesante que enganche al público. Y mostrar personajes interesantes, y el conflicto. Claro. Y esto, o sea, no es algo que me parece a mí, esto es que yo sé que es así porque mi novio primero es guionista, trabajó en un montón y me decía, la elección de los casos es así, se elige, hay como una budinera, digamos, para usar una metáfora gastronómica, una budinera, un molde donde tiene que estar el malo, el bueno, el humilde, el rico, el malcriado, el trabajador. Digamos que justamente conoce la cocina de ese show, ¿no? Exactamente. Entonces, y lo vi muy de cerca todo ese proceso y sí, son entretenimiento. Claro. Pero también son grandes difusores de modas. Involuntariamente son grandes difusores de modas y también de gilada, porque yo he escuchado en algunos cada barbaridad, sobre todo sobre lo histórico, ¿no? Sí. Pero bueno, nada, a mí la verdad me aburren, pero no porque sean aburridos, sino porque yo estoy harta del tema. Imaginen que en mi tiempo libre yo quiero ver cosas de narcos. Y nosotros te hacemos reportajes de comida. Karina, vos sabés que... No, está todo bien. Bueno. Bien. Decime, un cortito, la milanesa que fue ahora el día de... Sí. ¿De dónde? Que yo vi que estabas horrorizada en Instagram, que decían... ¿De dónde sale la milanesa nuestra de cada día? Sí, pobre Mechi, que me tenés que aguantar protestando todos los días. No, por favor. No, porque yo protesto, viste, que todo el tiempo estoy protestando y enojada. Y agarrás la pala. Porque hay... No, y agarro la pala. Porque no, es mucha, realmente es mucha la información errónea, la no información que hay sobre la comida. Y entonces, por ejemplo, el tema de la milanesa, primero,
o sea, hay muchos intereses además. Claro. Entonces, si un país logra posicionarse como el que inventó ¿no? Sí. La milanesa, es como tener un capital simbólico que sirve de atractor para el desarrollo económico. Entonces ahí hay toda una pelea y se pelean los austríacos con los franceses, con los italianos, ¿no? En Milán le dieron a la milanesa la denominación de origen comunal, y resulta que la verdad que las recetas sin el nombre milanesa, pero son bastante anteriores a lo que ellos presentan. Después hablan de un pergamino en el siglo XII, y resulta que en el pergamino, cuando uno va y mira ese pergamino, en el pergamino no habla de una milanesa, no habla de nada que se le parezca. Hicieron una interpretación ad hoc como se les cantó, ¿no? Y eso llamaron a algunos investigadores, los investigadores se declararon en contra de esa interpretación y la sacaron igual a la denominación. Son intereses económicos, finalmente. Claro. Bueno, pero usted decía que hay un boom de los programas estos fetichistas de la comida, pero también es cierto, por ejemplo, que el libro de Balmaceda terminó siendo un bestseller, el último libro sobre comida, y es muy interesante, mucha gente lo ha leído. Pero el libro de Balmaceda, de todos los de divulgación, es uno de los, si no es el mejor documentado de los de divulgación. Claro. Bueno, entonces, hay un boom entonces. En derredor del tema hay un boom que... No, seguro sí. Que hay un boom. Seguro que hay un boom. Bueno, Karina, porque además a todos nos gusta comer, chicos. A todos nos gusta comer. Tal cual. Digamos la verdad. Eso es verdad. Karina, quedaron un montón de preguntas pendientes, ¿eh? Pero... ¿El libro se va a vender? ¿El libro se va a vender? El libro ya se está vendiendo. Lo que pasa es que es la tesis de maestría, es una editorial universitaria y se vende solo en la librería universitaria o en la web de... ¿Eudeva? No. Eudeva es de UBA. La librería universitaria argentina nuclea todos los libros de todas las universidades argentinas. Bien. Y nosotros no tenemos, como en Santa Fe tenían, no sé si sigue existiendo, esa librería, ese lugar maravilloso en la peatonal que era un café y además había librería universitaria en el café. No sé si sigue existiendo. ¿Colombo? Pero era en este momento no. Ya no. Una esquina era. No. Ya no. Eso era divino, claro. Divino. Sí, ya no. Uno podía ir ahí, comprarse unos libros divinos y tomarse algo. Sí, tal cual. Pero ya no existe. Divino. Ya no existe. Qué pena, una pena. Totalmente. Bueno, Karina, te mandamos un abrazo grande, un beso. Muchas gracias por la paciencia. No, gracias a ustedes por la buena onda y por la comprensión. Que eso estoy agradecida con ustedes por eso. De acá a un tiempo te molestamos otra vez porque quedaron un montón de preguntas por hacerte, ¿sí? Gracias. Cuando quieran. Dale.